Bien, vamos a continuar ahora con la charla de nefropatía diabética. Bueno, todos recordamos la anatomía normal de los riñones, ¿sí? Sabemos que son dos, que están uno a cada lado del organismo y que conducen a través de un sistema de conducción, que son los uréteres, y que llevan la orina hacia la vía urinaria. Que tienen una arteria que conduce la sangre hacia los riñones para que se produzca la filtración, y una vez producido ese ultrafiltrado, que es la orina, va a ser eliminado hacia el exterior. Con respecto a la definición de nefropatía diabética, hablamos de nefropatía diabética y la asociamos con una complicación microvascular. Es decir, cuando la diabetes produce alteraciones microvasculares, generalmente va a estar presente la complicación renal. Hablamos de complicaciones microvasculares cuando hablamos de retinopatía diabética, nefropatía diabética o microvasculatura periférica. Esta complicación microvascular va a estar caracterizada por la presencia de albuminuria en un paciente diabético, disminución de la función glomerular e hipertensión arterial secundaria. Todo lo que hablamos en la clase anterior. Podemos tener albuminuria sin disminución del filtrado o podemos tener disminución del filtrado con o sin albuminuria. Y la hipertensión arterial va a estar presente en la mayor parte de los pacientes diabéticos con nefropatía. Dentro de la fisiopatología de la nefropatía diabética, encontramos que tenemos alteraciones metabólicas, alteraciones hemodinámicas y finalmente van a derivar en alteraciones anatómicas. La secuencia que se produce es que ante la presencia de hiperglucemia, falta de actividad de la insulina, se desencadenan alteraciones hemodinámicas y estructurales con alteraciones anatómicas finales. ¿Cómo se produce, cómo es la fisiopatología de la enfermedad renal crónica? Lo que tenemos y sabemos es que la hiperglucemia en forma sostenida durante años, lo que produce son productos de la glicosilación, productos derivados de la glucosa que van a provocar daño en la membrana basal glomerular. Este daño en la membrana basal glomerular va a generar hipertensión glomerular. Pero este daño de la membrana basal también va a provocar hipertensión sistémica, la cual va a agravar esa hipertensión adentro del glomérulo. La hipertensión adentro del glomérulo, por un lado, va a provocar filtración de proteínas y es la proteinuria o la albuminuria que nosotros vamos a dosar en estos pacientes. Esta hipertensión glomerular también va a hacer que se produzca una progresiva pérdida del área de superficie filtrada, lo cual nos va a llevar a una disminución en el número de nefronas, con lo cual va a disminuir el filtrado glomerular. Las proteínas que fueron filtradas por esta hipertensión glomerular, parte de ellas van a ser reabsorbidas en los túbulos renales y al ser reabsorbidas en el túbulo van a pasar al intersticio y en el intersticio van a desencadenar toda una respuesta inflamatoria que tiene que ver con la activación de citoquinas, transdiferenciación de células renales al fenotipo de los fibroblastos, es decir, activación de los fibroblastos, influjo de monocitos y macrófagos, y todo esto va a llevar a la fibrosis renal, que tiene que ver justamente con la pérdida de la funcionalidad renal y los cambios anatómicos observados en los pacientes con nefropatía diabética. Entonces decimos que la glucosa y los productos de la glicooxidación van a provocar una alteración en esta membrana basal glomerular, un incremento de la presión glomerular, y al incrementarse la presión adentro de este ovillo capilar, que es el glomérulo, van a permitir la filtración de proteínas que normalmente no deberían ser filtradas. Estas proteínas van a pasar hacia el túbulo renal, a donde después secundariamente van a ser reabsorbidas, generando una cascada inflamatoria en forma permanente, constante, que a lo largo del tiempo va a llevar a la enfermedad renal crónica.
Por otro lado, también se ha visto que, como decíamos en la diapositiva anterior, se produce una disminución o una constricción de la arteriola eferente, es decir, por donde sale la sangre del glomérulo. La sangre entra al glomérulo por la arteriola aferente, se produce el ultrafiltrado y sale por la arteriola eferente. Cuando nosotros tenemos constreñida o una vasoconstricción de la arteriola eferente, la sangre que ingresa a este ovillo capilar encuentra una mayor resistencia para su salida, aumentando la presión dentro del ovillo capilar, lo cual favorece la salida de las proteínas y la hiperfiltración, que es lo primero que vamos a ver en los pacientes con nefropatía diabética. Entonces, hablamos que la diabetes produce hiperglucemia, esto produce inflamación, aumento de las prostaglandinas vasodilatadoras, aumento de la sensibilidad al óxido nítrico, aumento de la reabsorción proximal de sodio, aumento del flujo plasmático renal, activación del sistema renina-angiotensina, aumento del tromboxano. Y todo esto hace que haya vasoconstricción de la arteriola eferente, como vimos recién, y una vasodilatación de la arteriola aferente, es decir, mayor entrada de sangre al ovillo capilar con una mayor resistencia a la salida de sangre del ovillo capilar, lo cual favorece la hiperfiltración glomerular. La historia natural de la nefropatía diabética también es digna de mencionar. Fíjense que nadie hace una nefropatía al año del diagnóstico de la diabetes. Para que el paciente diabético haga nefropatía, fíjense, al inicio de la proteinuria deben haber pasado entre 11 y 23 años desde el diagnóstico o el inicio de su diabetes. Para que se eleve la creatinina entre 13 y 25 años y para que tenga nefropatía terminal que requiere diálisis entre 15 y 27 años. Es decir, tenemos muchos años de mal manejo de la diabetes y de los factores de riesgo cardiovasculares para que este paciente llegue a la nefropatía terminal. En los primeros años, al inicio de la diabetes, vamos a tener cambios funcionales, donde hay un aumento de la tasa de filtrado glomerular, donde la albuminuria todavía es reversible y lo que podemos ver es la nefromegalia, es decir, hay un aumento en el tamaño de las nefronas, lo cual se puede traducir en un aumento del tamaño renal cuando hacemos la ecografía. Entre 2 y 5 años ya empezamos a ver cambios estructurales, donde hay engrosamiento de la membrana basal glomerular y expansión del mesangio. Y por supuesto, a partir de los 5 años ya tenemos la nefropatía inicial, donde puede haber microalbuminuria, elevación de la presión arterial. Y si la enfermedad continúa, llevará a la enfermedad renal terminal. Bueno, uno de los aspectos claves de la nefropatía diabética es la evolución de la proteinuria. Fíjense que en los primeros años generalmente podemos tener episodios reversibles de albuminuria, pero si la enfermedad continúa con mal control metabólico, va a aparecer proteinuria persistente, microalbuminuria en el rango de la microalbuminuria, es decir, entre 30 y 300 miligramos de albuminuria en 24 horas o miligramos gramos en la primera orina de la mañana, que después se va a ir transformando con el paso del tiempo en proteinuria, es decir, mayor de 500 miligramos y ya va a ser detectada por los laboratorios de proteinuria. Y si esto sigue en el tiempo, los niveles van a ser mayores a 1 gramo, a 2 gramos, 3 gramos, es decir, vamos a tener proteinuria en rango nefrótico casi a los 20 años del diagnóstico de la diabetes. Perdón. A la par que vemos que aumenta la proteinuria, lo que vamos a ver en estos pacientes es que después de los 5 años de mal control puede empezar a declinar la tasa de filtrado glomerular. Y la declinación va a ser mucho más manifiesta después de los 15 años, entre los 15 y los 20 años de enfermedad renal. Como prevención y tratamiento de la enfermedad renal asociada a diabetes, la intervención debe ser multifactorial. El control glucémico es el objetivo principal. Lograr las metas de hemoglobina glicosilada por debajo de 7%,
reducen el riesgo y retarda la progresión de la nefropatía. Y esto es nivel de evidencia A, o sea, es el objetivo primordial en todo paciente diabético para evitar justamente la complicación renal. Pero por otro lado, tenemos que optimizar el control de la presión arterial para detener el descenso del filtrado glomerular. Y para ello tenemos que lograr presiones arteriales que estén por debajo de 130-80 para reducir el riesgo o retardar la progresión de la nefropatía, lo cual también es nivel de evidencia A. Bien. Con respecto a las intervenciones no farmacológicas, un plan de actividad física y un plan de nutrición para reducir el consumo de proteínas a 0,8 gramos kilo día, esto en los pacientes que tienen proteinuria, y el sodio a no más de 4 gramos por día. Y por supuesto, mantener un peso ideal. Cuando hablamos del estricto control glucémico, no hablamos solamente de la prevención de la nefropatía, sino que también estamos hablando de la prevención de todas las complicaciones microvasculares en los pacientes diabéticos. Este estricto control glucémico rondará en beneficio sobre la retinopatía, la nefropatía y la neuropatía de los diabéticos. El beneficio con el control estricto de la glucemia comparado con un tratamiento convencional, fíjense, este estudio, el UKPDS, demostró una reducción del 25% de la frecuencia de complicaciones microvasculares en el grupo con control estricto de glucemia que alcanzaron el objetivo de hemoglobina glicosilada por debajo de 7. Y fíjense que también demostró que por cada 1% que se reduce la hemoglobina glicosilada, reduce un 35% el riesgo de complicaciones. La nefropatía diabética, hoy por hoy tenemos pilares de tratamiento mucho más categóricos y avanzados, pero todo tratamiento se basa fundamentalmente en los cambios de los estilos de vida, es decir, una dieta saludable a donde las frutas y verduras sean el alimento principal. El plato debe estar compuesto con un 50% por verduras de todas las variedades y colores, de realizar 20 a 30 minutos de actividad física diaria o 1 hora 3-4 veces por semana. Dejar de fumar y mantener el peso saludable van a ser los pilares del tratamiento. Y esto lo vamos a conseguir solo si el primer nivel de atención se toma como objetivo principal que los pacientes logren estos objetivos. Dentro de los esquemas de tratamiento tenemos a la metformina como la droga de tratamiento inicial que está recomendada en los pacientes para prevenir la nefropatía diabética, y en los pacientes que ya tienen nefropatía diabética instalada, las nuevas guías, las KDIGO 2022, incorporaron el uso de los inhibidores de los SGLT2. Estas drogas, que son glucosúricas, si bien no demostraron mejor control o mayor control de la hiperglucemia, sí lograron disminuir la nefropatía diabética en su evolución y mostró además disminuir los eventos cardiovasculares y la mejoría de la insuficiencia cardíaca en los pacientes diabéticos con nefropatía. Por supuesto, a todo paciente diabético, aparte del control glucémico, debemos darle un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y acá hago un punto aparte porque estas drogas deben ser utilizadas en todos los pacientes con nefropatía. Todo paciente con proteinuria diabética debe utilizar un IECA o un ARA2. ¿Cuál es la dosis a utilizarse? Se debe iniciar con dosis bajas, pero debe tenderse a utilizar la mayor dosis tolerada por el paciente. Es decir, al paciente si empezamos con enalapril, que es la droga más barata y más disponible en nuestro mercado, empezamos con 5 miligramos cada 12 horas. Acordemos eso, que hay drogas que tienen una vida media de 12 horas y hay otras que tienen una vida media de 24 horas. Enalapril, que tiene vida media de 12 horas, lo vamos a dar 2 veces por día, empezando con 5 miligramos 2 veces por día.
Si la droga es bien tolerada, vamos a aumentar a 10, 2 veces por día, y si es bien tolerada, podemos llegar hasta 40 miligramos por día. Es decir, la mayor dosis que tolere el paciente. Lo mismo pasa con losartán, con valsartán o con telmisartán. Con respecto a estatinas, estos pacientes deben recibir estatinas para evitar justamente los eventos cardiovasculares, que son los que marcan la principal causa de muerte y mortalidad en este grupo de pacientes. Y todas estas drogas, metformina, SGLT2, bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona y estatinas, se consideran drogas de primera línea de tratamiento. Por supuesto, de acuerdo a las características del paciente. Si los pacientes son insulinos requerientes, deberán recibir insulina. Si no alcanza con las estatinas y requieren el manejo de los lípidos con otras drogas, podrán recibirlas. Si su riesgo cardiovascular es elevado o han tenido eventos cardiovasculares, el uso de antiagregantes plaquetarios está indicado. Y también el uso de otras drogas antidiabéticas como GLP-1, por ejemplo. En el caso de que los pacientes que tengan proteinuria o albuminuria residual, a pesar de estar recibiendo un IECA o un ARA2, está indicado asociar un antialdosterónico, un bloqueante de los mineralocorticoides, ¿sí? Esto debe realizarse con mucho cuidado porque estas drogas pueden provocar hipercalemia y requieren prestar especial atención a este grupo de pacientes. Y el adecuado control de la presión arterial, que si no se alcanza solamente con el inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona o con el ARA2, debe asociarse a las drogas que sean necesarias para lograr un adecuado control de la presión arterial. Y digo esto porque muchos de los pacientes diabéticos con nefropatía requieren tratamiento con 2 drogas o más para lograr un adecuado control de la presión arterial. Recordemos siempre los cambios en los estilos de vida es el principal objetivo terapéutico, y recordando que tenemos las drogas de primera línea que son para los pacientes que tienen nefropatía, y para los, siempre podemos utilizar los SGLT2, la metformina y los inhibidores del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Este objetivo, la terapia, se han individualizado y se ha visto de que la asociación de estos medicamentos mejora los objetivos a largo plazo. En el caso de que no logremos controlar la presión adecuadamente con un inhibidor del sistema renina-angiotensina-aldosterona, podemos utilizar un bloqueante cálcico o un diurético para alcanzar e individualizar el objetivo de presión arterial. Y si no logramos los objetivos, también podemos agregar un bloqueante un antialdosterónico para lograr el objetivo terapéutico. Siempre que usemos antialdosterónicos asociados a IECA o ARA2, recordar la posibilidad de hipercalemia, así que siempre chequear con ionograma. En los pacientes que tengan moderado riesgo o alto riesgo cardiovascular, hay que intensificar la estatina y llegar a dosis máximas del uso con estatina. Si el paciente ya tuvo un evento cardiovascular, vamos a utilizar aspirina. Y en el caso de que los pacientes no logren los objetivos terapéuticos con respecto a los lípidos, podemos usar ezetimibe u otras drogas que tengan que ver con el manejo de los lípidos. ¿Cuáles son los beneficios que mostraron los inhibidores los ISGLT2, que son los inhibidores de este receptor? El ISGLT2 se encuentra en el túbulo proximal del riñón y al bloquearlo favorece la posibilidad de que se elimine glucosa por orina. Son drogas glucosúricas. Y lo que se ha visto con estas drogas como efectos a largo plazo, los resultados renales en este estudio que se realizó con empaglifosina y que fue publicado en el New England, mostró que los pacientes tenían disminución de los eventos cardiovasculares en los pacientes con nefropatía. Se vio también una disminución
de la evolución de la nefropatía, de la progresión de la microalbuminuria. Se vio mucho menos duplicación de la creatinina que en el grupo control y se vio una disminución muy significativa del ingreso a terapia sustitutiva renal de los pacientes. Por lo tanto, como así también doblar la creatinina sérica, es decir, reagudizaciones de la enfermedad renal crónica. Lo que no se vio una realmente significación en cuanto a nuevos pacientes con albuminuria. Eso se mantuvo igual que el grupo control. Bueno, siempre recordar que el tratamiento de la nefropatía diabética vamos a tratar la proteinuria con dosis máximas de IECA o ARA2, que tenemos que utilizar las drogas que utilizamos siempre para el tratamiento de la diabetes, para alcanzar una hemoglobina glicosilada por debajo de 7 y siempre tiene que ser ese nuestro objetivo primario. Tenemos drogas nuevas como los ISGLT2, que todavía no las tenemos disponibles en el primer nivel de atención, pero que seguramente las iremos incorporando con el paso del tiempo. Importante como cierre de esta charla que podamos diagnosticar la enfermedad renal crónica, que podamos identificar a nuestra población y que podamos hacerle un seguimiento constante a los pacientes. Para los médicos que trabajan en el primer nivel de atención, el sistema Aquario dispone de un calculador de riesgo nefrológico, el cual nos permite calcular el filtrado glomerular a partir de MDRD4. Y actualmente estamos en desarrollo de una nueva herramienta informática que está incorporada a Salta Salud, que nos permitirá justamente valorar el estatus renal de los pacientes, calcular el filtrado y identificar a la población con enfermedad renal crónica en este sistema para que nos permita hacer el seguimiento más fácil a todos los que trabajamos en salud pública. Así que bueno, les agradezco la atención y continuamos con el curso de enfermedades crónicas no transmisibles. Muchas gracias.